Mi nombre es Marcos Labra, soy Product Manager de la División Dermatológica de ITF Labomed y a nombre de la compañía les damos la cordial bienvenida a nuestro webinar Alopecia, viejos y nuevos tratamientos, conferencias que serán dictadas por el doctor Robinson Guerrero, dermatólogo, miembro de la Sociedad Chilena de Dermatología, secretario de la Asociación Gremial de Dermatología y docente de la Universidad Finisterre. Nos acompañará también el doctor Iván Guaya, dermatólogo del Hospital del Salvador y docente de la Universidad Finisterre, especialista en tricología y microimplante capilar. Le damos la bienvenida y agradecemos su asistencia a este webinar. Los dejo con el doctor Guerrero. Hola, ¿cómo están? Un placer estar de nuevo invitado por ITF, compartiendo con todos ustedes. Vamos a hablar de algunos tratamientos nuevos y algunos viejos en esto de la alopecia, también asociado a todo lo que tenemos en pandemia. En general, quiero agradecer primero a los colaboradores que están trabajando conmigo, como el doctor Giacomo Minuzzi, becado de la Universidad de Santiago, dermatólogo, y los internos Carolina Herrera y Juan Valentín Zavala, que me han ayudado en algunas presentaciones. Comentar que inicialmente hay que conocer de qué se trata el folículo piloso. Lo vamos a presentar porque no todos somos especialistas dermatólogos, es para todos los colegas también, pediatras, médicos generales, etcétera. El folículo piloso es una zona de intensa actividad donde las células se multiplican y se diferencian, comenzando en el crecimiento del folículo, que es en esta zona, y en el tallo capilar. En la base del folículo se encuentra la papila dérmica, que es donde primero se produce la pigmentación a través del melanocito que incorpora los pigmentos en esta zona y podemos dar distintos colores como el rubio, el moreno o el rojo, y el queratinocito, que es el que nos va a ir a través de la incorporación de sustancias nutritivas formando la fibra capilar. El ciclo del pelo tiene tres variantes. Primero, una activa que se llama anágeno, que es esta, en la cual está el 85% de los cabellos. Esto habitualmente, voy a poner un puntero más marcado, nos lleva a tener que nos dure un crecimiento entre 3 y 5 años, ¿ya? Depende de la familia y todo eso. Posteriormente, este pelo entra en involución, se empieza a disminuir la actividad vascular, se atrofia el folículo piloso y entra un periodo que se llama catógeno, que es muy corto, no dura más de 2 a 3 semanas, ahí está el 3% de los cabellos, puede ser el 1%, y eso lo pillamos con un examen que se llama tricograma, que habitualmente, como son tan pocos los pelos en catágeno, casi nunca los vemos. Y finalmente, estos pelos involucionan hacia telógeno, que en el periodo de reposo dentro del cuero cabelludo del pelo muerto, y en general esto dura entre 3 y 6 meses, recordando que tenemos una pérdida de cabello de 100 cabellos al día. Esto para hacer más esquemático el ciclo del pelo. Este es un pelo normal, empieza la involución de la papila dérmica, empieza a producirse un germen capilar nuevo, el otro pelo ya está en telógeno muerto, sigue los 6 meses y acá se formó un pelo nuevo que finalmente crece y expulsa al telógeno que estaba muerto y empieza el ciclo del pelo. En general, recordar que hay varios tipos de pelo. Primero el lanugo, que es el que vemos en el recién nacido. El vello, que es el pelo sin médula y que es el pelito transparente que vemos en la cara, en algunas zonas del labio en las mujeres también. Y el pelo terminal, que es el pelo que tenemos de estas características, que varía según las razas, según los estados nutricionales y los niveles de estrés. En cuanto al tallo, está formado por una médula, una corteza y una cutícula, que es una forma como tejas. Esta es una forma más esquemática todavía, mostrando que dentro de la zona interior del folículo, debajo de la cutícula, en la corteza, hay unas tonofibrillas que le dan la elasticidad al cuero cabelludo. Esto está pegado con cementos de fosfolípido y con queratina, que es la proteína que es estructural del pelo. En general, la composición química del pelo principalmente es proteica.
es un 65-95% de su peso, el resto es agua también. Y esta proteína es la queratina, que se produce por condensación de polímeros de aminoácidos, principalmente son aminoácidos azufrados. Y de ello, en un estudio que se hizo, son los distintos componentes de los aminoácidos azufrados. Se los muestro porque principalmente estos son los componentes que vienen en algunos suplementos nutricionales que nos pueden ayudar a tratar a caídas de pelo carenciales. En general, hay que tener en cuenta la anamnesia y la alopecia porque principalmente cuentan intervenciones quirúrgicas, enfermedades concomitantes del tiroides o síndrome metabólico, tratamientos hormonales, la obesidad, déficit de vitamina D, B, hierro o zinc, ingesta de medicamentos en algunas caídas de pelo que se llaman alopecias anagénicas o telogénicas y antecedentes cuidados de cabello también, como cuando hay trastorno del tallo, todo lo que es esto de los laseadores, los alisados diarios, los enruladores, los secados permanentes o las planchas de pelo. Nuestra manera de estudiar el pelo es principalmente ahora con la tricoscopía o dermatoscopía, en la cual miramos a través de un aparato que se llama dermatoscopio, el folículo piloso. En este caso, acá hay pelos muy delgados, hay vellos, esto es muy compatible con la alopecia androgenética. En cambio, acá hay una alopecia cicatricial, escasos vellos, fibrosis, puntos blancos y unas venitas rojas. En cambio, esto es una microscopía óptica que nos permite estudiar el tallo piloso y lo vemos fracturado. Esto puede ser o genético o adquirido por exceso de lavado, peinado, tintura, etc. Y esta es otra tricoscopía, o sea, otra microscopía óptica en que estamos viendo más bien los tallos pilosos para ver su grosor, si la estructura está bien, y las raíces en que vemos principalmente telógenos. En general tenemos cosas más sofisticadas para hacer estudios, como las videotricogramas por máquinas, como este equipo que se llama Trichoscan, que es un videomicroscopio que está conectado a un software y analizador de imagen, en cual nos da un recuento de pelo y una diferenciación de los pelos en anágeno y telógeno. Por lo tanto, nos permite hacer seguimiento tanto para estudios como para hacer diagnóstico. La dermatoscopía también nos permite hacer diagnósticos de inmediato, como en este caso un halo pericapilar, que puede ser una inflamación peripilar más frecuente en la alopecia androgenética, pero también se puede ver en otras patologías. Esto es típico de la alopecia androgenética, vellos cortos y disminución importante de la densidad, o un caso más típico que es esta descamación, eritema, que es una psoriasis de cuero cabelludo. También, cuando ya tenemos que ser más agresivos o no tenemos diagnóstico diferencial, por ejemplo, esta es una foto gentileza del doctor Sassoni, un histopatólogo importante, especialista en pelo también, podemos comparar el fluido telógeno crónico, o sea, es una paciente mujer que lleva muchos años con caída de pelo, con disminución importante del pelo, pero si vemos la biopsia, los folículos pilosos están en este corte transversal. En cambio, en la alopecia androgenética, tanto en el corte transversal como en el otro sistema perpendicular, están los pelos disminuidos en forma importante y hay vello y estelas. Las causas de la alopecia, tanto en consulta de hospital como privadas, en orden de frecuencia son: primero, alopecia androgenética, que es la alopecia hereditaria; en segundo lugar, la alopecia areata, que es la de placa o parche; y en tercer lugar, el efluvio telógeno, que es este recambio acelerado de cabellos. En cuarto lugar, están las alopecias cicatriciales, principalmente el líquen plano y la alopecia fibrosante, que ha sido muy importante en el último tiempo. Y en cuarto lugar están las alopecias traumáticas por cicatrices, por compresiones, etc. Este es un estudio que buscó ahora el doctor Giacomo Minuzzi para un seminario que hicimos, y es el estudio de frecuencia de tipo de alopecia de 22 especialistas de clínicas de pelo, en un estudio multicéntrico del año 2019, y como ven, principalmente es la alopecia androgenética la principal causa. Voy a correr esto por si les tapa la alopecia areata es la segunda causa, efluvio telógeno, y alopecia fibrosante frontal la cuarta causa, y en quinto lugar ya vienen las cicatriciales, líquen plano pilar y foliculitis de Galvante. Lupus discoide también es bien importante.
La alopecia también tiene distintas formas de afectación. Puede ser o en el tallo piloso o en el folículo piloso. En el tallo piloso principalmente son las infecciones de tipo fúngica, los tiñas conocidas más importantes, los daños químicos como quemadura de cabello por sustancias químicas de tipo cosmética, daño físico por quemadura por plancha, alisadores, ruladores, etc. Y anomalías primarias del folículo piloso, que son enfermedades genéticas. Esta es la tiña capitis, que es característica porque los pelos, se produce una placa de alopecia, pero los pelos están cortados, queda el pelo en la raíz, quedan asomaditos porque el hongo los corta a nivel del tallo. Y finalmente, este es un caso más diseminado de tiña capitis. El otro es el daño físico por tracción, que es muy típico en ciertas culturas en que se hacen estas trencitas y que finalmente van provocando alopecias cicatriciales a veces o cortando los pelos a nivel de los tallos. También se puede hacer en la zona de la entrada acá en Chile, es más frecuente esa, por las trenzas muy tirantes. Y finalmente, otro daño en el tallo es la tricotilomanía, cuando nos cortamos nosotros mismos el pelo. Este es un trastorno obsesivo compulsivo, puede afectar cuero cabelludo, cejas, pestañas y vello púbico, y es 7 veces más común en niños que en adultos. Tratamiento psiquiátrico principalmente, hay otras terapias, pero no las vamos a discutir en este momento por una razón de tiempo también. Y finalmente los trastornos del tallo de tipo genético, hereditario, pero por ejemplo esta también puede ser adquirida, que se llama, estos dos son casos de tricorexis nodosa genética, una paciente que vive en Bolivia, y esta es una paciente chilena, en que el pelo genéticamente viene con estas fracturitas que hacen que el pelo se rompa a ciertos centímetros del crecimiento. Posteriormente, la pubertad, al parecer con una acción de la hormona masculina en la producción de mayor cantidad de lípidos, como que se hacen más factibles, pero nunca llegan a tener un pelo que crezca como hasta la espalda, por ejemplo. La alopecia por daño folicular se divide en no cicatriciales, que porque no dejan cicatrices, la difusa o la con placa, y la cicatricial. De las no cicatriciales, principalmente las difusas, como ya les contaba, la androgenética es la más importante. También la asociada a afecciones propias del cuero cabelludo, como la dermatitis seborreica y la psoriasis, que produce un recambio acelerado del cuero cabelludo, pero que no provoca calvicie, solamente recambia más el pelo. Obviamente, en todo el personal de salud, en todos los que han estado hospitalizados, de alguna manera el uso de gorro produce un aumento de la grasa en el cuero cabelludo y también un recambio capilar. Bueno, condiciones sistémicas como el efluvio telógeno, que lo vamos a evaluar más adelante, efectos adversos a drogas, a tóxicos como intoxicaciones por arsénico, por mercurio, por plomo. El estrés es una causa muy importante de caída de pelo, que nos dicen ahora en todo este periodo de cuarentena, estrés social, etc. La diabetes mellitus, enfermedades tiroideas, la insuficiencia renal y hepática, los déficits de vitaminas como zinc, que es muy frecuente a veces en los pacientes veganos, los vegetarianos, fierro, vitamina D, B12, etc. Esas son las alopecias difusas. En cuanto en placa está principalmente la alopecia areata, no es cicatricial porque si uno logra recuperarla, puede recuperar todo su cabello sin dejar cicatrices. Y la alopecia traumática, que es la que decía de los cintillos, de los tirones, de cuero cabelludo. En general, hablando un poco de aspectos psicológicos y alopecia, hay distintos sentimientos. Por ejemplo, en el hombre siente la juventud amenazada por la calvicie. De hecho, si uno compara, hicieron estudios en distintas partes de calidad de vida, y en los hombres calvos se ven mayores que los con más pelo. Y eso también los afecta de repente. Esto tiene una causa, por supuesto, hereditaria, y en general lo que tenemos en estos momentos como terapia principalmente van a rechazar el momento crítico. No, si no hacemos un implante, en realidad las otras cosas son medidas paliativas. A la mujer lo que más le provoca la pérdida de cabello es la pérdida de la feminidad. En general ella tiene también la hereditaria, que es hormonal, pero también tenemos periodos de caída estacionales, trastornos de nutrición, las mujeres hacen mucho más dieta que los hombres, y trastornos cosméticos, como ya los mencionamos,
y su necesidad importante es recuperar un cabello sano y abundante. Finalmente, lo que estamos viendo ahora es el malestar psicológico en todo, estrés, teletrabajo, trabajo con hijos en la casa, y ahí tenemos que dar una solución global, protección contra el estrés, coaching, etcétera, lo que haya para lograr mejorar. En cuanto a la alopecia en placa, la alopecia areata es un trastorno autoinmune de curso crónico, recurrente, imprevisible, tiene factores predictores de mal pronóstico como debut prepuberal, o sea, antes de la pubertad, antecedentes familiares de alopecia areata, es más mal pronóstico, el tiempo de evolución, si tiene compromiso de las uñas, antecedentes de dermatitis atópica, de enfermedad de Down o de tiroiditis. Tiene unos subtipos que son extensos como la alopecia areata totalis, la alopecia universal y la ofiasis. Tiene asociaciones a enfermedades autoinmunes, como ya lo decía, un 16% con vitiligo o trastornos del tiroides. Esto es algo típico de la alopecia areata que se escribe, que es el pelo en signo de exclamación, que habitualmente se ven los bordes de la placa. Estos son en unas placas mayores, pero y casi en recuperación, y esta es la alopecia totalis. Este es un signo que se llama el signo de Jacquet, que uno puede arrugar el cuero cabelludo. Solamente ocurre cuando no hay folículos pilosos. Si para nosotros una alopecia areata totalis que empieza a recuperar pelo y ya no se puede arrugar, es que ya están todos los folículos. Voy a mencionar solo el tratamiento tópico de consenso, porque si no nos extenderíamos mucho. Esto lo buscó Giacomo Minuzzi, el becado que estaba hablando, del Journal American Academy de este año, de julio de 2020 nomás. Es un consenso de 50 dermatólogos expertos en pelo, y ellos recomiendan como inicio para tanto adultos, incluso niños, primera línea cuero cabelludo, usar corticoides de alta potencia. Una vez al día, mínimo 3 meses. Obviamente ir viendo efectos secundarios si no hay atrofia. Hay que hacer un seguimiento casi mensual. No es para decirle vuelva a los 3 meses. Y por supuesto esta terapia se suspende cuando hay crecimiento, cuando empieza sobre 50% de recuperación del pelo. También otro que usamos, no en primera línea, pero también en segunda línea, son los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus. También para pestañas, en primera línea, el Dimatopros, que es esto como el latiz o estas gotas que se usan para el glaucoma. El minoxidil puede ayudar a acelerar el crecimiento, no es una línea de primera línea, pero es una ayuda importante, se puede usar en conjunto con los corticoides. En la antralina no hubo consenso, y nosotros en niños usamos harto la bifensiprona, sobre todo que es una terapia inmunomoduladora. Se considera muy importante en la alopecia areata universal, en la totalis y en unas variedades graves que se llaman ofiasis. El efluvio telógeno son pérdidas de cabello en una proporción mayor de lo normal. Estos pelos entran todos en fase telógena como resultado de distintas situaciones de estrés, que pueden ser físicas o psíquicas. El diagnóstico se establece mediante la historia clínica y, por supuesto, si tomamos un examen que se llama tricograma, si los cabellos que les mostraba en una foto están todos en telógeno, obviamente que es un efluvio telógeno. Esta caída de pelo ocurre 2 a 3 meses después del suceso causal. Lo estamos empezando a ver y lo comentaba un colega de la clínica alemana, el doctor Larrondo, de que se ve, como él decía, 2 o 3 meses después del efecto crítico, que estar hospitalizado 40 días de repente al borde de la vida, pero también le afecta al personal de la salud. También he tenido varios colegas médicos y TENS y enfermeras que están sufriendo una importante caída de cabello. Pero en general, en una etapa no de pandemia, la causa de efluvio telógeno principal son el embarazo, las enfermedades febriles, las dietas extremas, cualquier enfermedad sistémica aguda, severa, el uso de fármacos y el estrés psicógeno. Los fármacos que provocan el efluvio telógeno son los esteroides, el uso de corticosteroides, la suspensión de ellos, algunos como los inhibidores tiroideos, como propiltiuracilo, el uso o la suspensión de anticonceptivos orales que remedia un embarazo al suspenderlo cuando viene la caída postparto. También tenemos otros productos como el propanolol, la carbamazepina, el litio produce caída importante, y el ácido valproico también producen efluvio telógeno.
Este es un estudio que hicimos con una colega, la doctora Khan, y que solamente había hecho uno en Europa, que se hizo en Londres, y que mostraba que la caída de pelo en Europa era principalmente en agosto. Nosotros acá tenemos un pequeño pic, pero nuestro pic más importante de caída de telógeno fue en octubre. Y a nosotros nos coincidía porque, por lo menos mis principales consultas, antiguamente, antes de pandemia, estallido social y otras cosas, tenía que la caída de pelo se me empezaba a infectar más en la primavera. Y ahí eran las consultas que la gente llegaba con los pelos en bolsitas. Y eso es lo que ocurre realmente. Llegan con bolsitas, con distintos pelos de distintos días. Más o menos ahora un colega hizo una clasificación, un profesor de Australia, de las caídas de pelo, y esto equivale más o menos a 1000 pelos por un lavado. Estos son 100 y estos son 50, para que tengan una idea. Y obviamente el efluvio no produce calvicie, pero adelgaza el cabello. Por supuesto, una de estas características es como la paciente con estas entradas importantes. Los tratamientos para el flujo telógeno principalmente es el minoxidil y las vitaminas. Hay colegas que no están tan de acuerdo con los tratamientos de biotina. Yo tampoco estoy de acuerdo en esas dosis exageradas, pero las dosis normales de 1 miligramo, yo he notado resultados. Será porque soy más viejo que ellos y porque lo he visto, porque además cuando he dado biotina asociado a algunos aminoácidos, los pacientes mujeres han reclamado que han tenido pelo en los nudillos, pelo en la mejilla y no estaban usando ningún otro medicamento. El zinc está muy bien indicado para los tratamientos y esta es la única biotina disponible en Chile, y otra que se llama Alostin. El efluvio enágeno es lo que, como decimos, el pelo se cae en anágeno, o sea, cuando el pelo está activo, se ocurre habitualmente 2 semanas después del suceso causal, y la causa más frecuente son las quimioterapias, las drogas para el tratamiento de cáncer. Y en este caso no tenemos mucho que hacer más que esperar, porque lo normal es que esto, al suspender la causa efectora, se recupera el caída de cabello, y en ese momento lo más adecuado es recomendar una peluca. Finalmente, la alopecia androgenética o calvicie clásica es la forma más frecuente de calvicie, como lo habíamos dicho. Es una miniaturización gradual del folículo piloso en unas zonas que son dependientes de andrógeno. Se asocia a factores genéticos, etarios y hormonales, y su principal objetivo en tratamiento es detener la progresión, ¿ya? Hay patrones clínicos diferentes en la forma de la alopecia, tanto en los hombres como en las mujeres. En los hombres se denomina la escala de Hamilton y en la mujer la escala de Ludwig. En general, el problema androgenético en el hombre es que, como ustedes saben, los testículos producen la testosterona, se va por la sangre al bulbo piloso, también se va a la próstata, por supuesto. Y en el bulbo piloso, la testosterona inactiva es a través de la 5-alfa reductasa, que es una enzima que está en cuero cabelludo y próstata, se transforma en dihidrotestosterona activa y intensifica la actividad de los folículos pilosos, y lo normal es que haga salir pelo. Pero en el caso del factor genético, este pelo se transforma en vello y deja de crecer porque se le va cortando sus ciclos de vida. Y, por supuesto, en esta zona los pelos dejan de crecer y viven entre 3 a 6 meses, más o menos, de vivir 5 años. Y este es un caso más grave de las alopecias, cuando el grado 7, en que ya no queda. Este fue un paciente y que ya es amigo mío y que fue mi fracaso con todos los productos, minoxidil final. En cuanto a la efectividad del tratamiento de la obesidad androgenética, es un análisis, una revisión de metaanálisis que se hizo publicado en el Journal American Academy del 2017, que muestra principalmente el grupo con el minoxidil al 2%, que fue la primera droga disponible para tratar la alopecia, que nos da más o menos su efectividad de 8,11 cabellos por centímetro cuadrado. Posteriormente aparece minoxidil y comparado contra placebo, y tenemos que tiene una efectividad 2 veces al día de 14,94 cabellos por centímetro cuadrado. Posteriormente aparece finasteride, que en estudios contra placebo nos muestra que es la droga más eficaz, que tiene con 1 miligramo al día. Tenemos con recuento de cabello en todos estos estudios de densidad capilar,
18,37 cabellos por centímetro cuadrado. Y finalmente, la novedad del último tiempo es el láser rojo o Low Level Laser Therapy, que es un láser frío de baja intensidad que sorpresivamente ha resultado todos los trabajos que se hicieron con un 17,66 cabellos por centímetro cuadrado. A propósito de la hormona masculina, sí en España se descubrió que al parecer los grupos de hombres se afectaban más por COVID que las mujeres y al parecer habría un rol de los andrógenos en la severidad del COVID. La alopecia androgenética es también de herencia poligénica, se inicia entre los 20 y los 30 años de edad, es un adelgazamiento gradual difuso del cuero cabelludo, los cabellos igual se miniaturizan y habitualmente la línea frontal se mantiene. Solamente en casos muy graves podemos llegar a una versión tipo calvicie masculina. Esta es la típica alopecia androgenética. Obviamente a la mujer más que al hombre le afecta la calidad de vida y siempre la angustia mucho. Minoxidil es la única droga aprobada por la FDA para el tratamiento de la alopecia androgenética femenina. Si son intolerantes o tienen baja respuesta, se debe cambiar a antiandrógenos. En general, en Estados Unidos, la droga se usa off-label, pero está autorizada a usar en 50 a 200 miligramos diarios. Y no está autorizado el uso o no está permitido el uso de finasteride. Pero en otros países sí lo usamos y lo voy a discutir más adelante. Finalmente, para seguir con la variedad de alopecia, vamos a hablar de las alopecias cicatriciales, que producen un daño físico, químico. Las metástasis también dan cicatrices en el cuero cabelludo, las sífilis, las dermatosis inflamatorias crónicas, como el líquen plano que ya mencionaba. Esto lleva a un proceso de cicatrización del folículo y destrucción del folículo y una pérdida irreversible de las unidades foliculares. Este es el típico líquen plano pilar. Se fijan que es una piel lisa, fibrosa, con unidades en cepillo de pelo entre los folículos. Y esta zona no tiene mucha recuperación más que un implante si es que logramos que el líquen quede inactivo. Habitualmente se trata con hidroxicloroquina o con finasteride o dutasteride oral. Esta es la gran novedad de la gran epidemia que aparecía antes de que tuviéramos todos estos casos de COVID. Estábamos en el último Congreso Mundial, teníamos, como te digo, muchos casos y era el gran momento de discusión, la alopecia frontal fibrosante de las mujeres. Una cosa importante es una pérdida de las cejas, que es como aparece antes de que empiece la enfermedad, y muchas veces los dermatólogos y los médicos en general lo interpretamos como una alopecia areata de las cejas. Así que ojo con eso. Si les queda alguna duda, biopsia de cuero cabelludo o tricoscopía con un dermatólogo. Posteriormente viene la pérdida del borde frontal y llega el pelo hasta atrás como en una peluca de Tony. Los fármacos con investigación para alopecia androgenética principalmente son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como finasteride y dutasteride, que ya lo mencionaba, el minoxidil 2 a 5% y el láser rojo. Estos son en rojo los que están aprobados por la FDA, que ya los mencioné en los tratamientos. Los antiandrógenos no esteroides, flutamida y espironolactona, no tienen la aprobación de FDA. Y hay muchas otras terapias como factores de crecimiento, microneedling, que son microagujas en el cuero cabelludo, terapias biológicas, plasma rico en plaqueta y células madre. El plasma rico en plaqueta es, como lo dice, se saca sangre y se centrifuga y se usa la concentración que está sobre la parte leucocitaria de este centrifugado. Hay distintas técnicas de centrifugación y esta es la parte que vamos a usar para aplicar en cuero cabelludo. En general también se puede hacer asociado a células madre, por ejemplo, el caso de una aplicación de células madre del cordón umbilical de nieto, con 20 millones de células mesenquimales, pero también se pueden hacer, en este caso parientes, se pueden comprar directamente en los bancos que venden células autólogas, o se pueden sacar células mesenquimales de la grasa del mismo paciente, que es lo que está utilizado en algunos países como Brasil. Este es un caso de una paciente que se hizo células madre en noviembre de 2016
y el control en la misma zona que el borde frontal. Se mantiene el factor androgenético, por ejemplo, los halos pericapilares son marcadores de que sí es una calvicie genética, pero ha duplicado o triplicado la cantidad de cabello. También, dentro de los últimos estudios, también se ha visto la posibilidad de usar células madre en COVID, ¿ya? A través de los estudios con los medicamentos, estaban probando acitromicina, hidroxicloroquina para el tratamiento del COVID. Se vio que en la proteína espiga y el C147, que la expresión de esta se puede inhibir y impedir que llegue a la diseminación viral, se planteaba con estas drogas, pero también se vio en unos estudios de pacientes con COVID severo, se hizo un estudio con células madre mesenquimales y las células mesenquimales desempeñaron sus funciones de modulación inmune para revertir los subconjuntos de linfocitos. Hubo una disminución de los factores de necrosis tumoral, que es un marcador de gravedad, y aumentó la interleuquina 10 en el grupo de tratamiento con células madre mesenquimales, a diferencia del grupo con placebo. Y eso dijo que era un procedimiento seguro y efectivo. Faltan muchos más trabajos para ver si sirven. Hay estudios en Israel, en España, que prometen resultados con las células madre mesenquimales. Finalmente, el láser rojo es una terapia que yo uso hace muchos años, que me decían que era un llame, amigos de Europa, y finalmente, a pesar que yo lo conocí ya en el 2006, yo mi primer equipo lo compré en el 2008, y basado en las investigaciones del doctor Hamblin, que mostraba que había aumento de la actividad mitocondrial en la zona irradiada, había mayor síntesis de ATP, mayor producción proteica y aumento de la proliferación y regeneración celular, y disminuía la producción de células. Estos son los distintos equipos. Los primeros trabajos, esto da para una conferencia de láser rojo. Los primeros trabajos serios se hicieron con la peineta láser HairMax. Posteriormente empezaron los trabajos con cascos láseres. Este era el equipo que tenía yo, que ya lo pasé a otro colega, pero que tiene muy buenos resultados y que siguen siendo útiles para los tratamientos. Estos son los fotos de pacientes de hace mucho tiempo, cuando 2008, 2009, seguimiento solamente con láser, seguimiento a 6 meses. Bueno, finalmente vamos a hablar finasteride, cuándo iniciar y selección de pacientes, porque sigue siendo para mí la droga más importante para la terapia de la alopecia en sus distintas variedades, exceptuando el fluido del ojo. En general, cuando yo voy a indicar finasteride, siempre me preocupo primero de las contraindicaciones, ¿ya? Tanto para hombres como para mujeres. En general, los hombres que me consultan son casi todos menores de 35 años y con todas estas variedades de alopecia, la frontal, la disminución de la sensibilidad y la de tipo ya más difusa con vello ya y aumento del vértex. En hombres jóvenes, la indicación debe ser asociada a información sobre efectos secundarios graves, como disfunción eréctil, disminución de la libido, y se ha visto algunos trabajos que han publicado disfunción eréctil hasta 6 meses después de suspender la droga. En general, nunca he tenido ese problema con ningún paciente. En general, en este grupo, los efectos de la libido son menores, incluso son muy sobrados. Me dicen, bájemela, por favor, doctor. El finasteride en general no pasa por el semen, dutasteride sí, pero hay casos descritos de disminución de la fertilidad con azoospermia y o oligospermia. He tenido sí algunos casos de dolor testicular que se suspendieron, que disminuyó o se suprimió al suspenderlo. En general, otros efectos secundarios, se describieron algunos casos de cáncer de mama, que hasta esto en 2013. 2013 fue el pánico para el finasteride, yo dejé de recetarlo y después rápidamente empecé de nuevo porque también muchas de las demandas que hicieron en Estados Unidos se hicieron a través de programas de denuncia, con doctores que lucraban con la denuncia. Entonces eso fue lo que nos comentaron en el último congreso
de pelo, que fue el 2019, en que todos volvimos como a perder el miedo al finasteride. Se ha visto sí también algunos casos de trastornos cognitivos y depresión secundario a neuroesteroides producto del bloqueo de la 5-alfa reductasa. Finalmente, en el adulto mayor, en este grupo aumentan los trastornos de la libido y la disfunción eréctil, ¿ya? Y también, si ellos ya, como asocian la hiperplasia prostática, se le puede dar dosis más altas. Como te digo, tienen muy buena respuesta, recuperan bastante el cabello. Ellos sienten como que le estaban pasando una podadora de pasto, pero de verdad recuperan bastante después del tratamiento, entre 5 miligramos o 0,5 de dutasteride. Como les comentaba, desde el 2011 hubo alerta del cáncer de próstata que era más grave en los pacientes que estaban tomando finasteride, pero lo que se vio es que era más grave, pero era menos frecuente. Respecto a las mujeres, el finasteride en mujeres es, a pesar de no estar validado para su uso por la FDA, tienen un importante rol de uso off-label, sobre todo para estas patologías nuevas como la alopecia fibrosante frontal. Hay sí publicaciones importantes en hirsutismo y alopecia androgenética para uso en mujeres, de hace muchos años. En Argentina, España y Francia se usan en mesoterapia, que son microinyecciones de cuero cabelludo de estos productos, pero no hay publicaciones serias. Ahora hay dutasteride en Chile para uso en mesoterapia. Como les decía, se puede usar finasteride 5 miligramos diarios en mujer o 2,5 en caso de alopecia fibrosante frontal. Y lo más importante, si que lo vamos a buscar en edad fértil, mucho consejo y control anticonceptivo. Y si no hace control anticonceptivo, yo no lo dejo. Acá hay varios trabajos que en razón de tiempo no me voy a extender, pero uso en pacientes con síndromes de hiperandrogenismo, 2,5 miligramos, seguimiento a 2 años, mejoría, un tratamiento usado anticonceptivo como el Jasmine, 2,5 miligramos, 12 meses, mejoría en 23 de 37, y casos muy pequeños, porque en general todavía hay reticencia a usar el finasteride en mujeres. Bueno, los distintos casos de alopecia en la mujer, este es un lupus de cuero cabelludo en mujer, esto es una alopecia frontal también, otra alopecia frontal fibrosante, esto es una alopecia androgenética y esto es un efluvio telógico. Realmente hay nuevos estudios con finasteride, este es un trabajo hecho en 2014, publicado en el Journal American Academy, pero se hizo antes. En Chile también participó el doctor Walter Gubelin de la Universidad de los Andes, que tiene un tremendo centro de investigaciones, y él fue el principal, la persona que puso más pacientes, yo creo, porque está el primero ahí en la lista, y lo que demostraron es que la dosis más efectiva era 0,5 miligramos de dutasteride versus 1 miligramo de finasteride, pero sigue siendo muy parecido los resultados. Finalmente, lo que está de moda ahora es la combinación terapéutica más efectiva en la alopecia masculina. Esto también gentileza de Giacomo Minuzzi, en pacientes de 35 años, y con esto termino, con alopecia androgenética de esta ya bastante avanzada, se le dio dutasteride oral 0,5 miligramos diario y se le agregó minoxidil oral, que es la nueva terapia que viene también, 5 miligramos diarios. Esto fue en un webinar de otros productos dermocosméticos, y esos son los resultados que son espectaculares a 8 meses, como si fuera un implante. En resumen, hay tratamientos que ayudan, pero no hay resultados mágicos. Siempre estamos a la espera de algunos tratamientos. Sigo pensando que todavía lo que más nos ayuda es preparar la piel con los tratamientos que yo uso, pero el que lleva la parte final es el colega que sigue y que hace los implantes. Muchas gracias. Gracias, doctor Guerrero, por esta excelente charla, esta actualización en la alopecia. A continuación va a quedar con ustedes el doctor Iván Guaya, especialista en tricología y microimplante capilar. Doctor Guaya,
Adelante. Buenas noches. Gracias por la invitación del laboratorio ITF Labomed. También gracias por la invitación del doctor Robinson Guerrero y por la ayuda de una interna, Fernanda Moena. Es un gusto compartir esta charla en compañía del doctor Robinson Guerrero, que fue muy excelente, y espero también poder contribuir para explicarles acerca del trasplante. El trasplante es una técnica quirúrgica que la función principal es llevar pelo de una zona donde hay pelo a una zona donde ha perdido pelo o ha disminuido la densidad del pelo. La zona donde se extrae el pelo es la zona donante y la zona donde se va a poner el pelo pasa a llamarse zona receptora. Las dos técnicas más usadas son la técnica de la tira y la técnica Fuller. ¿Dónde vamos a poner el pelo? En todas estas partes, pero principalmente en el cuero cabelludo. Pero hay pacientes también que desean en las cejas, pestañas, barba, en el tórax anterior y en área genital. Listo. Entonces tenemos que hablar para trasplantes de pelo del concepto de unidad folicular. Una unidad folicular está formada por folículos terminales, por folículos vellosos, por una glándula sebácea, por un músculo piloerector y también por colágeno, que está alrededor o perifolicular. Aquí tenemos una unidad folicular recién extraída, en la cual se ven dos folículos pilosos. Una unidad folicular en un paciente de raza blanca, normalmente hay entre 70 y 90 unidades foliculares por centímetro cuadrado. Aquí vemos, hay una unidad folicular que tiene un folículo y acá al otro extremo que tiene 3 folículos. Y cada unidad folicular consta con un músculo piloerector. Entonces, ¿cuál sería el candidato ideal para hacer un trasplante? Sería este paciente que tiene una densidad de 70 unidades foliculares por centímetro cuadrado hacia arriba, que tenga un grosor del pelo idealmente mayor a 80 micras. Y la edad es muy importante porque hay pacientes de 20 años que desean o van a la consulta pidiendo un trasplante capilar, pero generalmente la edad que uno ya podría pensar en hacer un trasplante es después de los 25 años, pero yo aconsejaría siempre después de los 30 años, porque es un paciente que ya ha hecho tratamientos y tiene que estar estabilizado con los tratamientos que anteriormente nombró el doctor Guerrero. Los más usados son el finasteride, el minoxidil, y este paciente tiene que ya tener control de su enfermedad y saber que si se hace un trasplante, tiene que cuidarlo, y además, si no sigue el tratamiento, va a perder el pelo alrededor del trasplante y va a quedar como una isla, que no se vería bien. Donde más se puede hacer el trasplante es en la alopecia androgenética, el patrón masculino y patrón femenino. Y también ser realistas, darles expectativas a un paciente que ya ha perdido mucho pelo, decirle que no tiene esa posibilidad, y a un paciente de que todavía no está para trasplante, también primero hacer el tratamiento y posteriormente ver cómo evoluciona con el tratamiento, ya sea oral y tópico, y después ver la posibilidad de trasplante. Y además nos sirve para tener una buena relación médico-paciente. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué candidato tiene una buena densidad? El equipo que yo más uso es el PhotoFinder, en el cual nos da la densidad del cabello. Entonces, sabemos, uno midiendo en la región occipital, qué densidad tiene para poder trasplantarle y poderle ofrecer el trasplante capilar a algún paciente. Porque si tiene una mala densidad y un pelo muy fino, como es en las mujeres, que hay que ser muy cuidadoso con las mujeres, porque tienen a veces el pelo muy fino y es muy difícil extraer ese pelo. ¿Cuándo plantear esta alternativa?
sea, candidato ideal, paciente con alopecia androgenética, ya sea masculina o femenina, en los estadios, en el hombre, del estadio 3 al estadio 5, podría ser el estadio 6, pero ya necesita muchos implantes, entonces hay que pensarlo bien. En la alopecia femenina, es más difícil hacer el trasplante en una mujer que en un hombre, porque tienen el pelo más fino. Y cuando se extraen los pelos, se pierden muchos folículos. También, últimamente, también se está haciendo trasplante en alopecias cicatrizales, que no son los candidatos ideales. Idealmente tienen que tener una estabilidad de su enfermedad y mínimo 2 años de tratamiento. Y además explicarles de que de todo ese pelo trasplantado, un 50% se va a perder dentro de los primeros 2 años, incluso podría perderse más después de los 5 años. Entonces, pero hay pacientes que, sabiendo de lo que se enfrentan, igual desean hacer el trasplante. La mayoría de los que hacen trasplante no se quiere meter en estos problemas, pero alguien tiene que hacerlos. Y nosotros con el doctor Larrondo en el Hospital de Salvador les ofrecemos esta alternativa a pacientes de lupus, de líquen, y sabemos que pierden mucho pelo y a veces ya a la segunda sesión y hasta 3 sesiones según paciente queda muy contento, pero lo malo es que sabemos que en 3 o 5 años la mayoría de estos folículos se van a perder. Y el candidato para que uno no debería hacer trasplante es la alopecia areata, porque es una enfermedad autoinmune, en cualquier momento se reactiva y va a perder todo el pelo trasplantado. Bueno, otro paciente que es en zonas especiales, como les dije anteriormente, las cejas, la barba, pubis, son pacientes que también desean que se le trasplante el pelo. En las cicatrices, no son los candidatos ideales, pero se puede hacer una sesión de prueba y ver cómo evoluciona. ¿Qué exámenes vamos a pedir a estos pacientes? El preoperatorio, un hemograma, coagulación y estudio serológico, hepatitis B, C y VIH. También se recomienda dejar crecer el pelo 2 centímetros con la finalidad de tapar los puntos de la sutura, cuando es la técnica de la tira. No consumir anticoagulantes ni antiplaquetarios 7 días antes del trasplante. La noche anterior y la mañana del trasplante, lavar el pelo con champú. En pacientes que tienen dermatitis seborreica asociada, con un champú antiseborreico, generalmente con ketoconazol. Y algunos recomiendan dar 1 hora antes de la intervención un antibiótico profiláctico. El que más se recomienda es la amoxicilina, 1 gramo, 1 hora antes de la intervención. Las 2 modalidades más usadas, ya que se está hablando de antiguos o viejos tratamientos y nuevos tratamientos, este sería el antiguo tratamiento, la técnica de la tira y la técnica de trasplante del FUE, unidad por unidad folicular, sería la más nueva, o la del microimplante, la que los pacientes la solicitan últimamente, la que más la piden. Vamos a explicar una a una de las técnicas de una forma breve. Consta de 4 etapas la técnica FUT o la técnica de la tira, que consiste en extraer de la región occipital una tira de pelo, después se la procesa con un equipo especializado que la va a dividir en unidades foliculares, después se hacen las incisiones y finalmente se hace la implantación de las unidades foliculares. Esta es la área donante donde se saca la tira. Este es un paciente más joven y acá un paciente de mayor edad.
En la región occipital, por arriba de los pabellones auriculares, se saca aproximadamente entre 20 y 30 centímetros. Lo ideal sería no sacar más de 1 centímetro de ancho para evitar una mala cicatrización. Aquí está ya cómo debemos dejar a un paciente listo para sacar la tira. Se hace con anestesia local, con lidocaína más vasoconstrictor, y después se apoya también con anestesia tumescente para disminuir el sangrado. Como ven, este es un equipo que emite vibraciones que también ayuda a disminuir el dolor. Y como son cirugías muy largas, si ven, este paciente tiene audífonos, eso ayuda a relajarlo y a mantenerlo más tranquilo durante la cirugía. Aquí ya se está extrayendo la tira. Si ven que es superficial, solo se llega a tejido graso, lo más superficial, y inmediatamente se procede a suturar en 2 planos con un Vicryl 4 y un nylon 4/6. El equipo tiene que ser muy especializado porque de ellos depende que la pérdida de los folículos sea menor. Aquí se lo divide en láminas más pequeñas y posteriormente en unidades foliculares, idealmente bajo microscopio o con lupas. Aquí ya está procesadas las unidades foliculares. Si vemos unidades foliculares de 1 folículo, de 2 folículos y acá de 3 folículos. Posteriormente pasamos a diseñar nuestro trasplante. La parte poco más difícil es la línea anterior, porque es la que nos va como da la firma de que fue un buen trasplante. Vemos, por ejemplo, en este paciente, entre la línea, el nivel de la glabela, tomamos como referencia y medimos de 7 a 9 centímetros. Generalmente la edad nos ayuda un poco, entre un poco más bajo o más alto. Más joven, poco hasta 7 centímetros, mayor edad, 9 centímetros. Y también depende de la cantidad de pelo que tenga, para poder decir 7 o 9 centímetros. Con 1 centímetro que digamos de más, son muchos folículos, 500 a 1000 folículos más, mucha cantidad de folículos. Entonces, hay que ser muy cautelosos con eso. Si vemos acá, este es el diseño ideal, muy irregular y respetando la zona frontotemporal y también agregando pelos a la región temporal. Porque si dejamos esta área como se ve en este paciente, no queda bien. Entonces, también debemos poner acá unidades foliculares. La creación de las incisiones. Existen 2 factores que influyen en la densidad del trasplante. El calibre del pelo trasplantado, la cantidad de unidades foliculares implantadas de cada centímetro cuadrado en la zona receptora. Para conseguir una densidad de pelo aceptable, el objetivo sería implantar alrededor de 20 a 40 unidades foliculares por centímetro cuadrado. Entonces, existen 2 formas, existen varias, pero las que más se usan son que se usa a través de una lanceta que tiene un diámetro entre 0,7 a 1,2 milímetros. Y también se usan agujas de calibre 18 a 22. Esto es importante, mantener una adecuada relación de tamaños entre las incisiones y las unidades foliculares. Las incisiones tienen una profundidad aproximadamente de 4 a 6 milímetros de profundidad, pero esta profundidad lo da el tamaño del folículo. Tomamos el folículo más grande y lo medimos y lo proyectamos acá y esto nos va a dar la profundidad de la incisión. Si usamos agujas, el calibre 21 y 22 para las unidades foliculares de un pelo. Y el calibre 19 a 20 para las unidades foliculares de 2 o más pelos. La implantación. Esta es la etapa que a uno más le complica al inicio porque uno se inicia
poniendo un pelo y se sale el folículo que está al lado, se sale. Entonces hay que tener mucha práctica y cuesta al inicio. Pero ya con el tiempo, un cirujano experimentado tendría que poner entre 6 a 10 unidades foliculares por minuto para tener un buen tiempo. Aquí está un paciente trasplantado, inmediatamente ya listo para ir a la casa. Si vemos que tiene un trasplante a nivel frontal y también a nivel del vértex. Y acá la zona donante. Son las pinzas que se usa, pero últimamente está la tendencia a usar estos implantes, que es muy fácil. Una técnica lo carga y uno solo tendría que llegar e implantar el folículo. Lo que sí aumentan los costos. En conclusiones, la técnica de la tira o la técnica FUT, la ventaja sería que cubre amplias zonas en un tiempo menor, entre 5 a 6 horas, entre 2.500 a 3.000 unidades foliculares. No requiere rapar el pelo, una reincorporación más rápida al trabajo, cuidados postoperatorios mínimos y en resumen sería menos costoso. El riesgo de sección de los folículos en un equipo bien entrenado sería menor al 5%. Y las desventajas, que puede quedar una cicatriz lineal, requiere retirar puntos 15 días después y algunos pacientes que viajan tendrían que regresar. Mayor dolor en la zona donante. Dentro de las complicaciones de la técnica de la tira tenemos edema de frente, un 15% en los párpados, que se resuelven entre 2 a 3 días con hielo local. La infección es menor al 0.1%. Efluvio telógeno en la zona receptora de mujeres. Una cicatriz donante ancha mayor a 3 milímetros en un 5%. Esta cicatriz es la que la mayoría de pacientes tienen miedo y por lo que prefieren la técnica nueva, la FUE. El crecimiento menor al esperado en 1 a un 3%. La hipoestesia temporal del cuero cabelludo, que se recupera en 4 a 6 meses por sección de algún nervio de calibre menor. Hipoestesia temporal, que le estaba explicando, y una foliculitis en la zona receptora, que se resuelve, pero hay que estar atento. Hay que dar antibióticos tipo doxiciclina. Este es un antes y un después, antes, después del trasplante de pelo. Bueno, ahora pasamos a la técnica moderna, se puede decir, o la técnica nueva, la técnica FUE, que es la extracción de unidad por unidad folicular. Este método es para extraer unidades foliculares de la zona donante descrito en el 2002 por Rosman y Bernstein. Se extrae de forma individual las unidades foliculares utilizando sacabocados circulares de 0,7 a 0,9 milímetros de diámetro. Lo que yo más uso son de 0,9 milímetros de diámetro. Los menores diámetros es cuando un pelo más fino. Se hacen pequeños orificios resultantes que curan con una segunda intención en pocos días. Miren, esto es a la semana después del trasplante. Esto es inmediatamente después de la extracción de la unidad folicular. Aquí tenemos una unidad folicular recién extraída. ¿Cuáles son las indicaciones de esta técnica? La FUE. Pacientes que les gusta usar el pelo corto, un sitio donante limitado o pequeño, que ya tengan múltiples cicatrices previas, entonces ya no hay opción de hacer la técnica FUE. El sitio donante corporal o barba, que también podemos nosotros sacar también de acá. Entonces, de acá no hay la otra opción que es usar esta técnica nueva. El deseo de un procedimiento mínimamente invasivo. Tendencia a desarrollar cicatrices hipertróficas. Hay pacientes con una mínima herida, la cicatriz
es terrible. Entonces, es un paciente para esta técnica. El sitio receptor de pequeña extensión, cuando hay una corrección pequeña, entonces es una buena alternativa. Lo que vamos a hacer es sacar una unidad folicular con un punch entero. Entonces, esto sería lo ideal. Llegar a la profundidad, al tejido graso y sacarlo entero, el folículo piloso. Estos son lo que usamos para extraer los folículos pilosos. Mira, aquí está un paciente inmediatamente. Uno se puede sacar varios, pero no tan cerca, porque si se extrae muy cerca, se podría dejar cicatriz. Pero si uno se sabe controlar y dejar un espacio, no se nota en lo posterior. El sacabocados que más se usa es de 0,9 milímetros de diámetro. Estos son los pasos que se sigue con la técnica FUE. Rasurar el pelo entre 1 a 2 milímetros. Es importante este tamaño porque uno tendría que entrar por arriba del pelo y si está muy largo no se puede enganchar el pelo. Después se pone anestesia en la zona dadora, fijar el margen de extracción, hasta dónde vamos a sacar pelo para después saber y sacar las unidades foliculares del área que tiene anestesia, porque si no genera dolor en un área que no haya llegado la anestesia. Un sacabocados de 0,9 milímetros. Y lo último, que uno para sacar se usa unas pinzas, puede ser punta fina y recta o curva, esa comodidad de cada cirujano. Pero siempre se debe usar lupas, 4 o 5 por. Estos son los resultados antes, después, antes y después. Este paciente con pelo rizado no son los candidatos ideales para hacer trasplante porque tienen el pelo un poco curvo y se pierden muchas unidades foliculares en la extracción. Dentro de las conclusiones de la técnica FUE, las ventajas, que no hay suturas, se puede tratar zonas pequeñas o medianas, los resultados son naturales, no es doloroso, los pacientes pueden volver a trabajar casi inmediatamente, pero socioculturalmente y para el bienestar de cada uno se recomienda que vuelvan entre 7, idealmente 14 días al trabajo. Se pueden extraer pelos de otras zonas del cuerpo, liberación de factores plaquetarios acelerarían el crecimiento de pelos vecinos. Y las cicatrices puntiformes solo visibles con pelo rasurado completamente. Dentro de las desventajas, posibles áreas cicatrizales pequeñas, hipopigmentadas. En cuanto a los costos, hay que pagar más horas de pabellón, entonces esto aumentaría los costos, más tiempo de ayudantes, se encarece la cirugía. Y además requiere una alta experiencia del equipo quirúrgico. Al inicio uno se perdería entre un 10 a un 15% de las unidades foliculares. Y es un procedimiento de mucha práctica. Muchos lo consideran tedioso, pero si uno se tiene práctica, después se hace más rápido. Muchas gracias. Gracias, doctor Guaya, por su presentación. A continuación, entramos a la ronda de preguntas. Me agradecería, no están identificadas las preguntas, doctores Robinson Guerrero y doctor Iván Guaya, así que las vamos a hacer abiertas al panel y ustedes van viendo cuál de los dos la puede contestar. La primera pregunta dice, bueno, las felicitaciones primero a ambos por las presentaciones, y en cuanto a líquen plano pilaris, en tratamiento más de un año con plaquinol, 2 al día, ¿sería un tratamiento refractario? ¿Habría que cambiarlo? El tratamiento, y preguntan también si sirve la luz LED como tratamiento coadyuvante. No sé quién contesta, si Iván o yo, pero por lo menos mi experiencia es que después de un año, si no tenemos por lo menos que disminuye la intensidad del líquen y a la dermatoscopía no vemos actividad,
yo lo cambiaría a finasteride y dutasteride. Y sí hubo unos trabajos de Lutlet en el último congreso de research que hubo el año 2019 en Barcelona, que fue el Congreso Mundial, y sí resultaba también, lo asociaban a dutasteride, me acuerdo. No sé qué opinas tú, Iván, del tratamiento. Yo, igual que usted, uso los dos tratamientos y finasteride, que incluso sirve para las zonas de atrofia, que yo inicialmente lo usaba a bajas dosis y no tenía resultados, pero después escuchando charlas que lo están usando de 2,5 para arriba, me ha ido mejor. Y al inicio sentía como una decepción que daba muchos tratamientos y el que más se está usando o que da buenos resultados es el finasteride, pero a una dosis alta. Bien. También una pregunta abierta en cuanto al el tratamiento recomendado con biotina, doctores, para alopecia. Era de 1 miligramo al día. Preguntan para cuánto tiempo se podría indicar esta dosis y si recomienda alguna dosis menor en ausencia de alopecia, pero para pacientes que deseen potenciar efectos estéticos en el cabello. Y también dentro de la misma pregunta, si se puede recomendar biotina durante el embarazo. Hablo yo primero, porque tengo más experiencia con biotina hace tantos años y porque siempre ha sido mi pelea con colegas a nivel latinoamericano sobre el uso o no de las vitaminas en pelo. Como ya lo comentaba, mi experiencia es que no hay trabajos publicados. Y los únicos trabajos publicados de biotina fueron en uñas que se hicieron en Estados Unidos, para las uñas partidas, y se mostraron buenos resultados. No sé por qué no se hizo en pelo. Mi teoría es que era es caro hacer los estudios de pelo y era caro el investigador. Entonces, para un producto que no es tan caro en Estados Unidos, no lo hicieron. Y acá en Chile, las dosis autorizadas por el ISP para suplemento nutricional es de 150 microgramos. Si ustedes veían las cápsulas de Estados Unidos son de 10.000 microgramos, cosa que yo encuentro que es excesivo porque puede tener efectos secundarios. Pero los estudios para uña y pelo hablan de 1 miligramo para arriba. No a los 10 miligramos, como decía de las clases, pero con 1 miligramo para arriba sirve para frenar caída de pelo. Para poner pelo bonito, yo creo que las cápsulas de 150 microgramos bastan, las que son disponibles a la venta en Chile y que vienen asociadas con aminoácidos azufrados. No sé la opinión del doctor Guaya, que también se dedica al tema. Lo uso, en el fluido telógeno lo uso bastante y igual funciona bien, pero como te decía el doctor Guerrero, de 1 miligramo hasta 2 miligramos llego. De ahí no, pero sí he visto que vienen algunos pacientes tomando 5 o 10 miligramos y vienen a repetir la receta, entonces como que uno se queda medio complicado, pero se les explica y que tampoco el tiempo, que 2, 3 meses y generalmente después ya deberían dejarlo de usar. Sí, y acabo de ver una publicación también que produce el exceso de trastornos en los exámenes de los valores de algunos controles de tanto de tiroides como de enzimas cardíacas, por lo menos publicado en Estados Unidos, así que yo creo que ligerito va a haber un warning sobre el uso de dosis altísimas de biotina. Pero yo creo que 1 miligramo está bien y 150, 300 miligramos para pelo que quiere que... Yo he visto que da más brillo, como le digo, he visto efectos secundarios de salir exceso de pelo tomando estas vitaminas. Y segundo, mi experiencia con el boca a boca de tantos años, de tanta gente que lo ha usado con buenos resultados, distintas marcas, creo que sirve. Bien, doctores. En embarazo no lo recomiendo, pero sí las cápsulas de embarazo traen biotina. Una pregunta para el doctor Guaya. ¿De dónde obtiene la zona donante para el trasplante de la zona de barba, cejas, etcétera? Y además quisiera saber si en la zona de cicatrices no es mejor la extirpación de la cicatriz
obviamente si el tamaño y la forma lo permite. Ya. El pelo se saca de la región occipital. Y si es muy poquito, también se puede sacar detrás de la oreja, eh, para dejar menos cicatriz. Y sí, se plantea la primera opción, sacar la herida, la cicatriz, y hacer un cierre tricofítico, que es una técnica muy sencilla. Se corta el borde inferior y entonces en lo que se baja el borde de arriba, quedarían los folículos en la parte media y taparían la cicatriz, en teoría, pero a veces no es suficiente y tendría que rellenarse con algunos trasplantes, pero ya serían en menor cantidad. Eh, con respecto al tratamiento con finasteride o minoxidil, ¿hay algún tiempo máximo de indicación? ¿Es esperable un aumento rápido de caída al suspender alguno de ellos? ¿Qué tratamientos dermatológicos se recomiendan en caso de tricotilomanía en cabello y barba? Hay una par de preguntas y en realidad son doctores, así que la dejo abierta también para ambos. Aprovechemos No sé si parte Iván primero. Al doctor Guerrero, que es el que más experiencia, hay que aprovecharlo más. Bueno, yo lo que he visto que la gente le tiene mucho miedo, pero principalmente más bien es por lo que leen en las redes sociales del minoxidil, y llegan todos los pacientes con los mamotextos de información sobre el famoso shedding, que es la caída. De verdad, es un efecto secundario importante al inicio del minoxidil. Al suspenderlo, si alguien lo está, se va a bajar un poco la caída, pero no, o sea, se va a producir una leve caída, pero no es importante. Y obviamente, si alguien tiene alopecia androgenética, si lo deja usar, en algún momento se va a manifestar de nuevo los síntomas. Esa es mi experiencia, por lo menos. Me pasa lo mismo con ¿cómo se llama? Con el finasteride. Pero en general no tengo efectos secundarios de fluvio telógeno post-suspensión, sino que es una pequeña caída, pero a alguien que había hecho el esfuerzo de tomarlo por 2, 3 o 4 años, que se le empieza a caer el pelo, le da la angustia y quiere volver a tomarlo. Yo creo que a Iván Guaya le pasa lo mismo con sus pacientes. Sí, y lo que, ya que hablan del finasteride, que también a los pacientes, que el trasplante no reemplaza al tratamiento de finasteride y minoxidil, es complementario. Eso hay que dejarles claro a los pacientes en cuanto al trasplante, porque algunos piensan que ya se hace el trasplante y ya lo demás no tienen que hacerlo. Entonces eso también hay que dejarles claro, que tiene que seguir con su tratamiento casi de por vida, por el tiempo que quiera tener pelo y cuidar su trasplante. Y lo otro que decía de qué tratamientos hay en tricotilomanía, yo no, últimamente lo escuché de la N-acetilcisteína, que tenía como buenos resultados. Yo no lo he usado, pero como un comentario. Sí, yo también he visto muy buenos resultados. Además, con todo esto de la pandemia, hemos visto tantos seminarios de psicodermatología. Yo también con los internos hemos realizado varias veces psicodermatología, y lo último es la N-acetilcisteína. Pero yo se la mando que la receta el psiquiatra igual. O sea, se la podría indicar yo, pero y técnicamente cualquier médico lo podría recetar con los cuidados, pero sus resultados son bastante buenos tanto en dermatitis artefacta, estas de que se autoinfieren lesiones en la piel, como en la tricotilomanía. Bien, doctor, hay una consulta relacionada con si hay evidencia o estudios que hablen de la tasa de infertilidad con el uso de finasteride. Si este riesgo disminuiría con el dutasteride o es igual de riesgos. En mi opinión, yo creo que es igual. Yo no he tenido casos de infertilidad. Lo que se ha descrito una pequeña azoospermia, pero que era dosis dependiente, por lo menos en mi experiencia. Incluso de repente me pasó que pacientes me contaban, llevaban 7 años y partieron sin soltero,
estudiando, después estaban casados, y cuando me dice, estábamos tratando de tener hijos, y yo le dije, oye, pero suspende el finasteride, lo suspendió a los 4 meses, ya era candidato a papá, o sea, no hay problema. Como yo les decía, no pasa por el semen, pero obviamente siempre es un riesgo. Yo les digo que lo suspendan, si pueden los hombres durante el embarazo de su mujer también. Hay hartas preguntas de minoxidil oral, que no sé si Sí, la van a hacer o la... sí, aquí hay una pregunta, dice, en cuanto a dónde se puede conseguir minoxidil oral. Esa es una de ellas. Ustedes lo Dice, tienen que traer, pues, señor. ahí ya no. Otra pregunta dice, uso de minoxidil oral, dosis, efecto adverso y experiencia con este tratamiento. Bueno, acá se usa desde hace harto tiempo, lo estamos usando en fórmula magistral. Yo no sé si está la droga original, que se llama Loniten. Lo más cómico de todo es que yo partí, en mi experiencia con pelo, moliendo el Loniten para hacer minoxidil tópico. Así fue mi primer acercamiento a la tricología. Y ahora se vuelve de nuevo a usar minoxidil, tanto para la alopecia femenina como para la alopecia masculina. Mi experiencia en mujeres, yo uso 1 miligramo. En hombres se recomienda 5 miligramos. Y el Loniten tengo entendido que es de 10 miligramos, uno lo podría partir. Pero no sé si hay en Chile en realidad. En general no nombro marcas, pero los gringos siempre lo dicen los medicamentos por los nombres, no como en Chile que uno tiene que decir el minoxidil oral. Pero lo podemos usar acá en fórmula magistral, sí, por mientras aparezca una marca que dé más seguridad. Mi experiencia con el minoxidil, en el 2016 en un congreso en el RADLA, una tricóloga, Eugenia Capeta, lo nombró en su charla y casi la linchan porque como que decían de qué estaba hablando. Y con el tiempo ella tuvo la razón porque habían algunos tricólogos muy conocidos, no de acá de Chile, pero era un tricólogo de España que era muy conocido y casi le dijo, pero ¿cómo usted va a opinar eso? Y el tiempo le ha dado la razón, que cada vez se usa más en el fluido telógeno, en alopecia androgenética, pero sí se debe empezar con paso a paso, con dosis de 0,5 miligramos y siempre en la noche ir aumentando a 1 miligramo, a 1,5 miligramos. Pero en hombres se podría empezar con dosis más altas que toleran más, porque sí les da un poco de mareo. Y he visto algunas mujeres que les he dicho que si les da mareo, disminuyan la dosis o lo suspendan hasta volverles a formular la dosis anterior. Pero funciona muy bien. Bien, doctores, una pregunta, ¿cuáles serían los resultados del uso de tópico de prostaglandina en alopecia androgénica? Yo no he tenido buena experiencia, por lo menos. La he usado en alopecia de areata o sea, la he visto en los casos de usarlo en pestañas, tanto que las que quieren alargarse las pestañas como las que han perdido pestañas con buenos resultados. Tiene un efecto secundario de cambio de color del iris y en algún momento trabajé en un centro con unos colegas oftalmólogos, entonces los primeros casos los vi cuando los pacientes de ellos que tenían glaucoma, me venían a ver con unas pestañas terriblemente largas y querían que yo se las acortara. Yo no tengo experiencia con prostaglandina. Doctor Guaya, ¿qué tratamiento sugiere en pérdidas de cejas por mala aplicación en depilación láser? Primero esperar, porque si es una sola sesión, generalmente se recupera. Y si no, se podría hacer un trasplante de pelo si ya la pérdida es definitiva. Pero en primera instancia, darle un tiempo, unos 3 meses, 6 meses, para ver si se recupera el pelo de forma espontánea. Doctor Guerrero, en tratamiento con minoxidil oral, ¿no ha visto hipertricosis corporal en mujeres? Sí,
No, tanto como no, he visto hipertricosis con lociones en mujeres, incluso hipertricosis importante, o sea, el minoxidil también se absorbe, pero es caso muy raro. Y también he visto una leve hipertricosis de las mejillas con los dosis de 0,5 a 1 miligramo en mujeres, no por pacientes mías, sino porque sí los colegas de la Católica y de la eh, ¿cómo se llama?, de la clínica alemana lo usan bastante y con buenos resultados. Ellos partieron primero que yo usándolo, a pesar de que yo lo conocía de antes. También estaba un poco reacio porque le tenía susto más bien a los efectos cardiovasculares que a la hipertricosis. Pero cuando vi que después Sinclair, en el último congreso, que fue el año 2019, el Congreso Mundial de Heart Research, presentó una muy buena casuística de minoxidil, ya me solté y empecé a recetarlo más. Bien. Doctor Guaya, ¿por cuánto tiempo se puede indicar finasteride y minoxidil? Pues el tiempo, por el tiempo que quiera tener pelo, ¿no? No hay límite. O sea, porque uno cuando los pacientes cuando dejan de tomar el medicamento, sigue su proceso natural, porque es androgenético, entonces no hay límite. Yo en mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama, de repente tengo un poco de reticencia en recetar finasteride, porque, o sea, hay antecedentes muy marcados, no lo uso porque obviamente puede producir un alza de los estrógenos y eso es contraindicado en cáncer o pacientes que ya están en tratamiento de cáncer de mama, no los trato con finasteride. Pregunta para ambos. En cuanto a finasteride de inyección subcutánea, el cual tendría menos efectos adversos, ¿hay evidencia respecto a eso? Bueno, yo lo mencioné que habían trabajos, pero no muy serios, publicados en España y en Francia con finasteride tópica. En Argentina se usa mucho porque ellos lo fabrican. Nosotros no tenemos en Chile. Yo mi experiencia inicial la tuve con pacientes que viajaban a Buenos Aires, lo compraban allá en la farmacia y lo traían. O en algún congreso que yo compraba para traer para ciertos pacientes. Muchos pacientes míos futbolistas que viajaban me traían el medicamento para aplicárselo a ellos mismos, tanto con técnica de inyección como con mesoterapia, con microneedling, que son unas microagujas. Dutasteride se está fabricando en fórmula de recetario magistral ahora en Chile o en algunas farmacias. No sé mi experiencia con dutasteride, yo por el miedo que ocasiona mucho dolor y porque hay que poner anestesia previa, pero hay que inyectar la anestesia para que resistan. No he tenido tanta experiencia, pero sí un par de pacientes que les ha ido bien, pero ahora ya lo fabrican acá porque era muy costoso y había que ingeniárselas, traerla como en el maletín con miedo que a uno le quiten en la aduana. Entonces, pero como ahora ya lo fabrican acá, hay farmacias que hacen de recetario magistral que eso yo creo nos va a dar más facilidad para tener más experiencia. Pero vamos a hacer un par de preguntas más y después van a tener tiempo ustedes para finalizar sus presentaciones. Hay una pregunta que parece que es del pediatra. Deseo consultar por el uso de corticoides tópicos en alopecia en niños. ¿Cuáles recomendarían? ¿Cómo se aplican? ¿Y para qué tipo de alopecia? Bueno, mi experiencia es principalmente con alopecia areata. Yo, al igual que lo que recomienda la Academia Americana, en niños usan mometasona tópica. Ellos habitualmente la recomiendan en loción, pero creo que en Chile ya no hay en loción. Y en algunos más grandes, ya sobre 12 años, sí uso clobetasol, pero también muy controlado, no siempre. Y si no uso en ello, prefiero usar inhibidores de la calcineuridina como pimecrolimus o tacrolimus. Yo justo tengo una paciente que tiene 7 años y estaba complicado qué usar, entonces revisando un poco y tiene una pérdida total del pelo, entonces una alopecia areata universal
Se puede también dar prednisona en dosis Sí. a 0,5 miligramos. Y también los tratamientos adicionales que nombró el doctor Guerrero y difensiprona. Solo que vive en Viña del Mar y me ha costado que venga como para iniciar la terapia con difensiprona. Para ambos. Bueno, lo que más recomiendan en la inmunoterapia con difensiprona a los americanos, ellos usan también ácido ascuárico, pero hay que hacerlo, es un tratamiento en consulta, entonces hay que controlarlo. Antes yo les daba la indicación al papá, pero es muy peligroso. Doctores, para ambos también, en cuanto a planificar el embarazo, ¿cuánto tiempo antes suspender el minoxidil oral o dutasteride oral o finasteride oral en una mujer? Técnicamente, yo he hablado con endocrinólogos y algunos colegas de fuera de Chile, ellos dicen que con 1 o 2 meses basta, ¿ya? Los gringos, los americanos, digamos, ellos prefieren suspenderlo unos 6 meses por razones de que ellos tienen muchas demandas y toda la cosa. Pero en general a nivel europeo 2 meses, y acá en Chile tengo varios colegas que me dicen que con un mes uno queda limpio. Pero yo me dejo entre 2 y 3 meses antes del embarazo. O sea, minoxidil al mes ya está totalmente erradicado el oral, digamos. Pero finasteride yo creo que prefiero con mayor seguridad 3 meses. Mi experiencia es igual, o sea, siempre el doble de lo que recomiendas. Generalmente 2 meses, porque por seguridad. Incluso hay muchos pacientes que se informan mucho y cuando uno les receta finasteride o dutasteride, ya están informados ellos. Entonces, van como para probarlo a uno, para ver si está al tanto de... Entonces, hay que siempre uno como ponerse a la defensiva y darle el doble de tiempo, y es lo más aconsejable. Los periodos que nombró el doctor Guerrero son, yo creo que 3 meses sería una buena opción. Patricio, ¿podéis sacar la pantalla ya para vernos? Doctores, una última pregunta. ¿Qué opinión tiene del alfa-tradiol? ¿Lo recomendarían para una alopecia androgénica inicial? ¿Y si lo complementarían con algún otro fármaco? El doctor Guerrero es pionero en eso, empezó a usarlo creo acá de los primeros. Bueno, yo hice un trabajo comparativo de alfa-tradiol con minoxidil. En realidad eran equivalentes. No es que uno fuera mejor que otro, pero sí alfa-tradiol tenía menos efectos secundarios en cuanto a irritación. Me acuerdo que la prueba fue con versus tricoxana de ustedes. Al 2% sí, ¿ya? Y eran similares, no es que fuera mejor. Tenía menos efectos secundarios, pero a nivel mundial no ha dado muchos resultados el alfa-tradiol. De hecho, lo han discontinuado en varios países. No sé por qué. Sigue siendo partido de una droga muy bien investigada en Alemania que se llama el Cranel, el nombre comercial, y después lo compró Galderme, lo distribuyó en Latinoamérica, pero no me convence, pero sí para algunos pacientes que tienen efectos secundarios con finasteride, sí lo combino con minoxidil. Le dejo el alfa-tradiol en la mañana y en la noche les dejo el minoxidil. Yo lo uso en mujeres posmenopáusicas, como que... Buena idea. como que en esas, yo bueno, lo tengo como esquema que en posmenopáusicas y alopecia androgenética sí lo uso. Bien, doctores, los invito a despedirse bueno, los quedan abiertos aquí para que finalicemos este excelente webinar que hemos tenido el día de hoy con las muy buenas presentaciones también de parte de ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que me excedí un poco, así lo hicimos trasnochar a todos, pero espero que les haya servido igual. Así que muchas gracias por la invitación, por la asistencia de los colegas y las preguntas muy interesantes. Igualmente, muchas gracias por la invitación al laboratorio de ITF Labomed, al doctor Guerrero, que
espero haberle hecho una pequeña dupla, pero vamos para allá. Gracias. Bien, primero agradecerles a ambos sus presentaciones, al doctor Guerrero y al doctor Guaya, y agradecer también la asistencia a este webinar. A nombre de la compañía ITF, la OMED, estamos convencidos de que la educación médica continua es un buen camino y esperamos estar a la altura en futuros webinars también. Muchas gracias y buenas noches.